¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al día de este jueves 22 de junio. Es una semana particular que estamos viviendo en la Argentina. Días particulares porque además están cerrando el tema de los nombres más que las listas, ¿no? Ya están los frentes y ahora quedan los nombres de los futuros y futuras precandidaturas de cara a las elecciones y también con un contexto complejo en el interior de la Argentina, pero de todo eso estaremos hablando en un ratito nada más. Vamos a presentar a nuestros auspiciantes y comenzamos el programa. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza, Mar del Plata. Decía, horas nada más, estarán los codazos para ver quién ocupa qué candidatura, si uno sigue, no sigue, si lo impugnamos, si no sé qué, ahí van con las viromes a último momento firmando. Los candidatos que teníamos ahí, nos volvimos a ilusionar, ¿no? Que era que algún marplatense ocupe un cargo fuerte. Bueno, no va a pasar porque quedaba Maxi Abad por ahí como vicepresidente de Bullrich, pero finalmente no, se eligió a quien perdió las elecciones en Mendoza, con Cornejo en la interna, digamos, de Juntos por el Cambio. Bueno, ahí están, definiciones más que nada de lo local es lo que nos falta ver. Y sobre todo la lista de concejales, digamos, más o menos las candidaturas a intendentes creo que están claras. Y algunos jugarán un poquito más al misterio que otros, pero más o menos sabemos quiénes son, quiénes van a ocupar. Pero sí la lista de concejales que puede ser clave. ¿Por qué? Porque parecía que la de intendente ya está ganada, ¿no? Después de que Montenegro decidió darle continuidad a su gestión y ahora parece que siempre se quiso quedar y que, por supuesto, nunca la mujer le decía, che, gordo, ¿no? Porque viste que se dice gordo. Che, gordo, nos vamos a quedar en Mar del Plata para siempre y todo eso. Bueno, parece que se queda. Entonces la de intendente parece como que está más definida. Hay que ver los concejales, en todo caso, las concejalas que van a estar siendo parte de las próximas listas. Decía alguna vez, o ahí pensando un poco en algún comentario que me tocó escribir para algún medio periodístico, en la época que hacía periodismo y esas cosas, digo que por ahí en la antigua Roma, o en Roma, digamos, se generó habitualmente, comenzó con una monarquía, pero después se hizo república, fue gran parte del tiempo una república, Roma, y quizás de ahí hemos aprendido gran parte de las cosas en esta época civilizada. Lo que lo cambia particularmente es la representatividad que va a tener el pueblo con lo que se llamó el tribuno del plebeyo, así se llamaba. Era la forma en la cual los ciudadanos de Roma tenían una representación ahí, podían estar representados por las distintas autoridades, o antes las distintas autoridades, principalmente el Senado, los comicios y por supuesto los magistrados o los césares, ¿no? Digamos, es parte de lo que ocurría. Aquí en Mar del Plata nosotros tenemos nuestros representantes, pero no sabemos quiénes son. Si yo le pido a la mayoría de ustedes que mencionemos los 24 concejales, bueno, y sepan que eso antes por ahí pasaba por una cuestión de falta de deber cívico, de darle continuidad a las cosas. Bueno, pero usted imagínese, digo, entrar a un almacén y que haya dos tipos ahí parados al lado de la avenida del almacén diciéndole a este cobrarle más caro. ¿No? Y pues yo, no, en nombre nuestro vayan y negocien cuánto valen las cosas, o lo diga, bueno, le voy a cobrar más caro porque hay que poner un dispenser para el verano de agua. ¿No? Imagínense que eso ocurra. Usted dice, pero ¿en nombre de quién está representando, me está negociando cuánto voy a pagar yo? Bueno, esto pasa con el Consejo Deliberante. Un montón de gente que no sabemos quiénes son, ni que saben ellos quiénes son nosotros, quiénes somos nosotros, ni qué intereses tenemos y que están ahí sentados ocupando las 24 bancas. Cada vez más lejos no solamente por la lejanía con el pueblo que pasa con toda la dirigencia, sino más lejos porque levantan la mano en nombre de otras personas que le dicen cuándo tienen que levantar la mano y cuándo no. Ya hasta incluso aquello que por la tribuna se peleaban en el Consejo Deliberante ya no ocurre. Ya no ocurre. Aquellas peleas, por ejemplo, entre Salas, el Turco Salas y Irigoyen, ¿no? que se daban en aquel momento, un Catsipult incluso, aparecía Vilma ahí de por medio, había hasta, si querés venir más acá en el tiempo, un Maxi Abad contra un Santiago Bonifaz, no, nada. Son gente que van, levanta la mano en nombre de lo que le dice tal o cual y está cada vez más lejos de la población y cada vez más lejos, incluso porque a veces esos que le dicen qué votar están en Buenos Aires, en La Plata o en otros lugares y ni siquiera aquí en Mar del Plata. Bueno, ya sabemos, no vamos a profundizar sobre eso, pero voy por ese lado porque están cerrándose las listas, pues la de los concejales creo que va a ser la más difícil de cerrar, digamos, o que tiene algunas dificultades todavía en ese armado. Porque creo que estamos ante una crisis de representantes. Representantes políticos, representantes sindicales, representantes, ¿no? Lo que se está viviendo por estas horas en torno a lo que ocurrió en Jujuy, por ejemplo, ¿no? Está todo mal, ¿no? Todo mal. Desde la visión de Morales de la vida misma hasta un intento de reforma constitucional cuando no hacía falta. Bueno, uno podría decir de lejos que no hacía falta.
¿no? Porque hay que evitar los cortes de ruta, supongamos. Eso está ya previsto en el Código Penal y no se puede aplicar. ¿Cuál es el sentido de reformar la Constitución? ¿Qué está el tema del litio de fondo? Ya hay toda una legislación nacional con respecto a los pueblos originarios y respetar sus culturas y sus lugares. Digo, ¿a qué fue? ¿A chocar? ¿Por qué fue a chocar? ¿Por qué se puede equivocar alguien tanto? ¿Cuál es el fondo de la cuestión? Es un error porque quienes critican eso que hace Morales también fueron parte de los que lo votaron. Digo, Morales aprueba esa reforma o empieza a aprobar esa reforma de manera rápida porque tiene los votos del radicalismo y tiene el voto del peronismo. O sea, lo votaron todos. Lo único que puede decir que estar en contra de eso fue la izquierda, que fue la única que se levantó y se fue. Todo el resto lo aprobó. Incluyendo a los que hoy dicen, no, Morales. Digo, no, toda una gran confusión. Toda una gran confusión porque se mezcla lo que ocurrió con el femicidio, qué poquito se habla, ¿no? En el Chaco, qué poquito se habla. No digo, ¿dónde están las protestas? ¿Por qué? ¿Porque era el hijo de un líder y una líder piquetera cercana a Capitanich? Nadie dice nada de Chaco. ¿Es importante lo que pasó en el Chaco más importante que lo que pasa en Jujuy? ¿O al revés? Bueno, no tienen por qué compararse. Digo, está mal eso también. Digo, ¿empezó la campaña así prendiendo fuego una provincia? Está mal eso también, ¿no? Digo, está todo mal. Los de unos, los de otros. Y lo que no se dan cuenta es de esa lejanía que está dando vuelta. No se dan cuenta que, por ejemplo, hoy por primera vez las centrales sindicales salen a protestar. Son unos caradores. No se vuelve más de eso, ¿eh? La mancha que están dejando en un país con 150% de inflación y la única vez que pisan las calles por un problema de Jujuy, no se vuelve más. Ustedes, señores referentes sindicales, gremiales, de centrales obreras, son unos caraduras. No se vuelve más de eso, ¿eh? Claro, y uno dice, pero no se vuelve más. Sí, se vuelve. Porque la semana pasada Cristina dice, no puede ser que 5 tipos te corten la calle. Dijo Cristina Fernández de Kirchner. La semana pasada lo dijo. Y él está manifestándose en Jujuy porque Morales quiere liberar las calles. Y digo, sí, se vuelve. Lamentablemente se vuelve. Y por eso nos siguen pasando las cosas que nos pasan. Por eso la Argentina está como está. Porque si hace una semana la persona que hoy está levantando y movilizando una provincia en pos de respetar el derecho a cortar una calle, que no es un derecho, sino que es un delito, pero digamos, supongamos eso, y hace 2 semanas, una semana atrás dijo que 5 tipos no te pueden cortar una calle, digo, no nos estamos dando cuenta de lo que pasó hace 2 días, no pasó hace 5 años. Entonces digo, está todo mal. Y está lejos, cada vez más lejos. Lejos de saber que lo que los argentinos nos preocupa, lo que los marplatenses nos preocupa, es que no hay trabajo, es que hay más indigencia, es que hay más pobreza, es que cada vez que vas al almacén salís con más problemas para pagarlo, es que cuestan pagar las cuentas, es que la inflación es galopante y es insoportable, es que la sociedad está angustiada, eso no se dan cuenta. Mientras ellos juegan otra cosa. Después no se sorprendan. Después dice Alejandro Dolina en El Bar del Infierno, uno de sus cuentos, que se llama El Otro Infierno, es que hay un infierno que es el lógico, que es el que, bueno, donde arden ríos de lavas y la gente está sufriendo y se escucha el rechinar de los dientes y qué sé yo. Bueno, que ese infierno, en definitiva, tiene un sentido, porque hasta incluso debería haber algún tipo de justicia divina que permite un cielo también, ¿no? Porque el que hace las cosas mal va al infierno, el que hace las cosas bien va al cielo. Ahora, hay otro infierno que es mucho peor, que es ese infierno donde va la gente que no sabe por qué está ahí. Y ese es el verdadero infierno. Entonces, creo, y quedando un poco con esa, parafraseando un poco aquello de Dolina, creo entonces que después, cuando sepamos los resultados de las elecciones, que después cuando sepamos las consecuencias de esos resultados, sepan que no es el infierno, sino son las consecuencias de todo lo que estamos viviendo por estos días. Vamos a hacer una pausa, quédense que ya volvemos. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario. 0800-333-0701. Viaja asegurado. Viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Comunicarte con OCE es cada vez más simple. Ya podés hacer consultas y gestiones por WhatsApp. 2236 94 8900. Actualiza tu factura, ingresa tu reclamo, consulta tu deuda y lugares de pago. Gestiona tus trámites. Somos OCE, siempre cerca.
Decíamos que situaciones complejas que se viven, decíamos previo a la pausa, ¿no? Abarcándolo en un poco de un comentario inicial que se da en lo socioeconómico, situaciones de reinvención. Y una de las formas, históricamente, ¿no?, de estos tiempos, pero últimamente también ha aparecido, y queremos ocuparnos de eso, tiene que ver con las cooperativas, ¿no? Con los trabajadores mismos. Hemos visto varios casos en los últimos tiempos de empresas que terminan quebrando, pero que se terminan siendo cooperativas por los propios trabajadores. Ha pasado, pero también hemos visto casos buenos y casos malos. De eso queremos hablar y saber un poco cómo está la situación con respecto a esta cuestión. Hay un instituto que se llama el INAES, que se encarga a nivel nacional de lo que tiene que ver con las cooperativas, y cuyo referente en esta región es Facundo Apache Villalba. Facundo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Gracias a vos, Nico. Bueno, Facundo, lo primero que te quiero preguntar, para que nos expliques un poco, incluyéndome en ese marco de los que necesitamos explicación, ¿qué es el INAES y en todo caso cómo funciona? Bien, el INAES es el instituto a nivel nacional que regula todo lo que es el funcionamiento de las cooperativas y las mutuales. Es un instituto que tiene una particularidad, bueno, actualmente depende de la jefatura de gabinetes de ministro, pero tiene una particularidad con respecto a otros organismos del Estado, que es un instituto que es cogobernado, donde hay un directorio en el cual hay representantes del Estado, pero también hay representantes de las confederaciones de cooperativas y mutuales, o sea, representantes del propio sector que están en la toma de decisiones de este instituto. Y a nivel nacional es presidido por Alexandra Roy, y bueno, es un poco el que tiene la tarea, la misión de controlar el funcionamiento de las cooperativas, de dictar capacitaciones para que se constituyan las cooperativas y las mutuales, y después, obviamente, hay tareas delegadas en los gobiernos provinciales, pero es el organismo también que otorga las matrículas, o sea, el permiso del Estado Nacional para que las cooperativas funcionen. Claro. ¿En qué marco nos encontramos? Si bien uno siempre supone, o por lo menos en mi caso, por eso lo pregunto también, ¿no?, que por ahí el cooperativismo, las cooperativas son el sector por ahí que menos incidencia tiene en cuanto a lo productivo, en cuanto a lo comercial, digo, pero cada vez se nota un poco más del movimiento cooperativo. ¿En qué situación estamos con respecto a este tema? Primero hay que decir que el movimiento cooperativo es un movimiento muy, muy diverso, que tiene distintas realidades. Digo, buena parte de la exportación de granos, por ejemplo, de la Argentina, está dada o explicada por la actividad de las cooperativas agropecuarias. Digo, entre ellas, por nombrar Coninagro, o en el rubro seguros, por ejemplo, Sancor Seguros es una cooperativa. O hay grandes cadenas de supermercados, como la Cooperativa Obrera, que, bueno, como su propio nombre lo dice, la COPE es una cooperativa fundada hace más de 100 años. Así como existe esa realidad, también existen realidades de cooperativas que surgen a partir de, como vos explicabas en la introducción, procesos de quiebras, lo que nosotros llamamos empresas recuperadas por sus trabajadores y trabajadoras que deciden continuar con la producción de manera cooperativa. En el caso, por ejemplo, de Mar del Plata tenemos Nuevo Amanecer, pero existen una gran cantidad de estas cooperativas a lo largo y ancho de todo el país, y también cooperativas que son cooperativas que se dedican a la pequeña obra pública, a rubro textil, que en general son cooperativas más chicas, pero que hacen un trabajo muy importante. Por eso, el universo cooperativo, si bien muchas veces se lo vincula a esta necesidad de reinventar su trabajo, también hay que decir que tiene experiencias muy importantes y que explican buena parte incluso del volumen de las exportaciones del país. Por darte otro ejemplo, hace unos días, la semana pasada, estuvimos acompañando la carga del primer container que va a llevar kiwis de la región a Europa, ¿no? Y eso la verdad que es una muy buena noticia. Eso se hace a través de una cooperativa a la que hemos acompañado con el programa Cooperativas al Mundo, junto con la Cancillería Nacional y bueno, y con el Ministerio de Desarrollo Agrario de Nación y de Provincia. Se ha trabajado muy fuertemente y hoy kiwis de esta región, de General Alvarado, pero de toda la región Mar y Sierras, están siendo exportados al mundo y también con un certificado de calidad que los pone entre los mejores kiwis del mundo, ¿no? Y eso también es cooperativismo. ¿Conviene, es beneficioso estar en un sistema cooperativo o, digamos, la tradicional empresa, sociedad anónima, las SAS ahora que son las simplificadas? Digo, hay una diferencia, digo, ¿se puede optar entre una cosa y otra? ¿Qué características tiene que tener alguien como para ingresar en el mundo cooperativo? Cualquier persona puede ingresar al mundo cooperativo. Obviamente es una decisión que tiene que ver más con los valores con los que se quiera gestionar una empresa.
la cooperativa es una empresa como cualquier otra, pero que tiene sus particularidades, ¿no? Tiene sus particularidades que están dadas por la participación democrática, la toma de decisiones en asamblea como su órgano máximo de participación y de decisión dentro de la estructura de la cooperativa, y el reparto equitativo en forma de retornos de los excedentes que esa cooperativa funciona. Esto, digamos, a diferencia, para ponerlo en claro, ¿no? A diferencia de una sociedad anónima, donde cada voto depende de la cantidad de acciones que tenga un inversor sobre esa empresa. En el caso de la cooperativa, en la asamblea, cada uno de nosotros y nosotras vale un voto, independientemente de, luego, en forma de retornos, cuál es lo que le corresponde llevarse por su trabajo en la división de los excedentes que genera la cooperativa. Obviamente las cooperativas tienen algunos beneficios impositivos, como lo tienen otros rubros y otras empresas también, pero la verdad que tiene que ver más con la decisión a la hora de emprender un negocio, de emprender la construcción de una empresa justamente, de estos valores que tienen que ver con la democracia, con la participación, con la solidaridad, que es lo que caracteriza al mundo cooperativo. Seguro. ¿Cuántas cooperativas hay en Mar del Plata? En Mar del Plata hay 385 cooperativas con matrícula vigente. Es un número muy importante. Nosotros, la verdad que en ese universo hay cooperativas de todo tipo. Digo, Mar del Plata en particular tiene una muy buena cantidad de cooperativas de construcción que se dedican fundamentalmente a pequeña obra pública, obras de integración sociourbana que se ven en todos los barrios de la ciudad. Cuando uno transita por el territorio de la ciudad, ve obras que están transformando la realidad de los barrios, que tienen que ver con la construcción de veredas, de cloacas, de conexiones intradomiciliarias de electricidad, de agua, que mejoran la calidad de los vecinos, playones deportivos. Esas obras en general las están haciendo, o en su totalidad, las están haciendo cooperativas de trabajo. También hay cooperativas de cuidado. También sabemos que esta es una ciudad que tiene una característica poblacional donde, a diferencia de otras ciudades, tenemos una población adulta mayor muy grande y que requiere cuidados especiales, y una de las cooperativas de cuidados, por ejemplo, más grande del país, tiene su sede aquí en la ciudad de Mar del Plata. Esas, digo, como algunas de las experiencias cooperativas que existen, y la verdad es que desde que nosotros nos hicimos cargo de la gestión del INAES, se llevó adelante una transformación muy importante. El INAES, la transformación del marco regulatorio más importante de la historia del INAES, que facilitó la constitución de cooperativas. Y eso tiene que ver con haber reconocido algunas cuestiones de la realidad. Primero, la realidad del mundo del trabajo. Vos también lo decías ahí al principio, ¿no? Cada vez más gente necesita inventarse su propio trabajo. Hoy la mitad de la población económicamente activa no tiene trabajo en relación de dependencia. Y esa gente igual trabaja. Lo hace por sus propias cuentas. Algunos lo hacen en forma de changas, otros será trabajo precarizado, donde habrá que avanzar en los niveles de formalización para que no sea trabajo en negro, digamos. Y otros deciden trabajar asociativamente y constituir cooperativas. Y eso lo hemos facilitado mucho desde el INAES, haciendo transformaciones que tienen que ver con, por ejemplo, hoy una cooperativa se puede conformar desde 3 integrantes. Y hoy todo el trámite se puede hacer de manera virtual, online, a través de la página de trámites a distancia del Gobierno Nacional, y hemos reducido los tiempos de constitución de una cooperativa. Antes de esta resolución, conformar una cooperativa podía llevar 1 año, 2 años hasta obtener la matrícula. Hoy, en promedio, en 45 días, una cooperativa obtiene su matrícula y su quit para poder empezar a funcionar. Y en esto, de las 385 cooperativas que existen hoy con matrícula vigente en Mar del Plata, 141 la hemos constituido en estos últimos 2 años desde la resolución Renovar, con la que creemos realmente que transformamos el instituto. Bueno, bien por eso, bien por la gestión, y también me llamó la atención el número igual de cooperativas, ¿no? Y creo que en ese número, y acá va la parte por ahí más compleja de toda esta historia, también hemos visto cómo se han disfrazado cooperativas en pos de, por ejemplo, de regularizar una situación de no registrar trabajadores, como ha pasado en el puerto muchas veces, en nombre de cooperativas de trabajo, en el fileteado, por ejemplo, y en realidad era una forma de negrear la situación. Esto ha ocurrido mucho, referentes de cooperativas que desaparecen. Digo, en nombre de la cooperativa se ha hecho también cosas no muy buenas. Digo, ¿cuánto hay de esto también? ¿Cuánto hay de esta parte oscura, de este lado oscuro que tiene el cooperativismo?
Sí, eso existe sin lugar a dudas. Nosotros conocemos muy bien cuál fue la realidad, sobre todo de estos sectores en los que vos mencionabas. Y existe el fraude laboral a través de cooperativas, como existe el fraude laboral o el fraude, distintos tipos de fraude al fisco, al Estado, en todas las formas de organización y de empresas. En el caso de las cooperativas, en la ciudad de Mar del Plata fue muy paradigmático. Por eso desde el instituto se hizo un trabajo importante, en particular en el sector del puerto. Nosotros estamos trabajando de manera articulada con el Ministerio de Trabajo de Nación, con el Ministerio de Trabajo de Provincia, para cuando llega alguna denuncia poder intervenir. La verdad es que hoy, al día de hoy, en este momento, no tenemos ninguna denuncia formal radicada en el INAES, y buena parte de las cooperativas que tenían denuncias se les fueron dando de baja sus matrículas. Seguramente sigue existiendo y ahí se necesita un trabajo articulado entre la FIP, el Ministerio de Trabajo de la Nación, de la provincia. Eso lo venimos realizando también junto a la gestión del puerto de la ciudad de Mar del Plata, porque no queremos que obviamente se produzca fraude laboral, y en nuestro caso particular no queremos que se manche al sector cooperativo por estos casos, como ha pasado en Mar del Plata, donde muchas veces, sobre todo en el puerto de la ciudad, decir cooperativismo era casi sinónimo de fraude laboral. Nosotros vemos que hay cooperativas que de verdad funcionan, y en ese caso también desde el INAES tomamos una decisión. El año pasado venimos de entregar 50 certificados, diplomas en el puerto de la ciudad con FECOAPOR. Realizamos la primera escuela de capacitación del INAES en todo el territorio nacional. Siempre la capacitación estaba centralizada en Buenos Aires. La pandemia nos permitió de alguna manera avanzar con las capacitaciones de forma virtual. Pero en el caso de la ciudad de Mar del Plata, en pleno puerto de la ciudad de Mar del Plata, instalamos la primera escuela de capacitación en cooperativismo que tiene el INAES en todo el país. ¿Por qué lo hicimos? Porque nosotros creemos que la capacitación y darle herramientas a los trabajadores asociados a las cooperativas para conocer cuáles son sus derechos, cómo se ejercen, cuáles son las formas que tiene de intervenir en la vida diaria de la cooperativa, también nos va a ayudar a evitar que haya algún vivo que, ocultando información, cause fraude laboral, o encubra una relación de dependencia bajo la forma de cooperativa. Nos parece que la fiscalización por un lado, pero también la capacitación nos permite que esos mismos trabajadores se empoderen a partir de conocer sus derechos y obligaciones como cooperativistas, para poder intervenir y detectar cuando algo está funcionando mal en la cooperativa, ¿no? Sí, seguramente, digo, y también se forma en este sentido en la posibilidad de la creación de la cooperativa, digo, se va explicando, digo, en una parte de la sociedad. Fíjate vos, ¿no? Hace muchos años que hablo de tema cooperativismo, de cooperativas. Planteábamos recién el tema del puerto, que era una de las cuestiones que se han planteado. Lo hablamos con vos, lo hemos hablado con, en su momento, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos también. Digo, hay muchas situaciones que hemos visto, bancos cooperativos que hay, que existen también y que están parte de la sociedad argentina incluso, que han sido ejemplos, cooperativas o empresas cooperativas que has mencionado vos también y que son ejemplos. También otros ejemplos malos, como decíamos recién, zona de puerto. Hemos visto en los medios de comunicación alguna formación de cooperativa también, que, bueno, plantea algunas inquietudes también con respecto a eso, pero siempre desde el desconocimiento. Digo, hay en base un gran desconocimiento para la mayor parte de la sociedad con respecto a este tema. ¿Hay formación en este aspecto también? Decías recién que estaban haciendo cursos en algunos sectores. Sí, nosotros la verdad que una de las cosas que definimos como prioridad también es visibilizar el sector cooperativo. La realidad es que yo siempre digo, en la vida de una persona casi que está atravesada por el cooperativismo a diario, y muchas veces ni siquiera lo sabemos, ¿no? Uno puede despertarse y escuchar un medio cooperativo o leer un medio cooperativo a través de las redes sociales mientras toma unos mate con yerba cooperativa, y después tomarse un taxi, un remis que es parte de una cooperativa, o consumir productos lácteos, agua, parte de una cooperativa, o que la persona que cuida, la persona que queremos que nuestra familia esté cuidada, es un cooperativista, una cooperativista que viene a nuestra casa, que le abrimos la puerta, y muchas veces no tenemos la capacidad de visibilizar todo eso que hace la cooperativa, que es bueno, incluso muchas veces también en la provisión de servicios de internet, de luz. Hay muchas zonas de la ciudad que no tendrían posibilidad de desarrollo si no fuera porque hay cooperativas de provisión de servicios que llevan los servicios públicos allí donde tal vez para la empresa más tradicional no es tan rentable en su ecuación económica, ¿no? Y esto la verdad que en la provincia de Buenos Aires, y sobre todo en el interior, y sobre todo en los pueblos más chicos, se ve claramente, ¿no? Hay ciudades cerca de nuestro distrito donde desde la sala velatoria, la casa que vende los electrodomésticos, el agua, la luz, la cloaca, el internet,
todos esos servicios son prestados por cooperativas. Y muchas veces no tenemos la capacidad de visibilizarlo, y muchas veces los propios asociados tienen una relación con estas cooperativas más de clientes que de asociados, ¿no? Y no participan de la vida activa, de las asambleas y de las decisiones, de poder leer los balances, de poder ver los libros societarios para saber cuáles fueron las decisiones que se fueron tomando. Y eso tiene que ver con poder difundir. Y nosotros creemos que eso es central, poder difundir cuáles son los valores, los principios del cooperativismo y en todos los sectores en los que el cooperativismo día a día está presente en nuestras vidas para que también sea valorado de esa forma por la sociedad, ¿no? Y la verdad que eso es una cuenta pendiente, que lo venimos trabajando mucho, que venimos intentando. Digo, hace unos días fue para nosotros muy importante que en el Congreso de la Producción, el Congreso Productivo Bonaerense, que se organizó en el Hotel Provincial, haya un panel de debate específico sobre cooperativismo, ¿no? Porque en otros momentos eso no ocurría. Se discutía la producción de la provincia de Buenos Aires y no se tenía en cuenta a las cooperativas como un sector fundamental en esa producción. Y de nuevo, la verdad que hay zonas de la ciudad de Mar del Plata, por ejemplo, donde sería imposible pensar el desarrollo hasta inmobiliario si no fuera porque hay cooperativas de servicio que llevaron los servicios hasta ahí. En muchos pueblos, ¿no? Se trata muchas veces de que los jóvenes no se vayan a las grandes ciudades para que se queden, para generar arraigo y demás. Ahora, si no hay una cooperativa que brinda un servicio de internet de banda ancha de calidad, probablemente las posibilidades de estudiar, de desarrollarse, de consumir cultura, incluso de trabajar de esas personas sean menos que las que viven en las grandes ciudades. Sí. Y entonces ahí el valor de la cooperativa, más allá del valor económico, de la cantidad de puestos de trabajo que genere o del valor agregado que genere, también tiene un valor fundamental para la sociedad. Seguro. Facundo, gracias por estos minutos. Un abrazo. Gracias a vos. Facundo Apache Villalba, referente del INAES regional, digamos, en este caso, contándonos un poco de las alternativas del cooperativismo y Mar del Plata, con un número realmente llamativo, 300 y pico de cooperativas son parte de lo que tiene que ver con nuestra ciudad de Mar del Plata en la diaria. Y se pone a comentar, y es cierto, ¿no? Cooperativa de agua, cooperativa de servicios de internet, cooperativa, ¿no? Son muchas las cooperativas que van apareciendo y que llevan servicios y que todos los días nos encontramos, desde un remis, muchas empresas que uno va viendo y que van apareciendo en formato de cooperativas virtuosas. Hemos tenido otros casos que han tenido otro tipo de características y también lo hablábamos recién con Facundo Apache Villalba, referente regional del INAES. No tenemos más tiempo, así que los esperamos el próximo jueves aquí en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Que tengan una buena noche y gracias por acompañarnos. Chao, hasta la próxima. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata.